Hola mis hermanos, en esta clase vamos a seguir con nuestro estudio del Nuevo Testamento y vamos a estudiar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es uno de mis libros favoritos y en cuanto a la introducción especial al libro de Hebreos, tiene muchas preguntas importantes y preguntas bien discutidas en la historia de los estudios de la Biblia y la historia de la teología. En primer lugar, queremos entender un poco más acerca de su canonicidad, cómo la iglesia primitiva consideraba el libro y cómo se recibió en la iglesia. Entonces, hay dos libros que tenían un fenómeno un poco interesante en cuanto a su canonicidad, Hebreos y el libro de Apocalipsis. El libro de Hebreos fue recibido muy temprano en la iglesia oriental, como en Siria, en Asia Menor, en la parte oriental del Imperio Romano. Pero en la iglesia latina, la iglesia occidente, como Italia, Roma, esos lugares, los rechazaban por muchos siglos. Y mucho de eso era el debate sobre la, um, el debate sobre el autor, quién es el autor. El Oriente recibía o decía que Pablo era el autor y el Occidente decía que no. El libro en Hebreos 2, 3 a 4 apela a la autoridad apostólica, entonces como en una manera pone a sí mismo entre la categoría de autoritativa o apostólica. Hay objeciones de no sabemos exactamente quién es el autor, pero un punto muy importante allí que Owen y otros hacen, John Owen y otros hacen, es que el conocer el autor no es necesario para la autoridad de un libro, porque la autoridad viene de Dios y no del autor mismo. Entonces, el conocer quién es el autor individual no es esencial en una pregunta de canonicidad. Entonces, no podemos negar su canonicidad simplemente porque no conocemos firmemente quién es el autor. Porque hay muchos libros del Antiguo Testamento que no conocemos firmemente su autor, como Esther, Crónicas, otros libros que no conocemos firmemente quién escribió esos libros. En segundo lugar, hay algunas referencias o alusiones a historias no canónicas. A historias no canónicas. Por ejemplo, 11:37 a 38 habla de un profeta que fue cerrado como con una sierra, con S, en dos partes, lo cual viene de una historia apócrifa del profeta Isaías. Entonces, esa referencia, algunos dicen que ya que él hace una referencia a una historia no canónica, no es canónica. Pero eso no es necesario. Pablo hace una referencia a paganos y vamos a ver en la próxima clase que Judas también utiliza algunas historias no canónicas. Y aunque no hay pocas referencias como extra bíblicas, así, pero a veces sí pasa. Y es parte de como la literatura judía y el mundo cultural judío. Y sabemos de la literatura, de este libro, que el autor era bien educado en el judaísmo, en la literatura judía. Entonces, que él era familiarizado con esas historias no es una sorpresa. Y que él esperaba que su audiencia también conocía esas historias, no es una sorpresa tampoco. Y en último lugar, hay objeciones, a un mal uso del Antiguo Testamento. Algunos han dicho que el autor mal interpreta el Antiguo Testamento. Pero eso viene de un mal entendimiento de la manera en que el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. Y muchas veces es un poco más complejo que normalmente pensamos. Y si prestamos atención y estudiamos el contexto del Nuevo Testamento, el contexto del Antiguo Testamento, podemos ver que hay más peso, casi siempre hay más peso en la interpretación del autor del Nuevo Testamento
que al principio le damos crédito. Entonces, esos no son como argumentos conclusivos en contra de su canonicidad. Entonces, hablemos de su origen o su procedencia y su destino, o dónde fue escrito y dónde fue enviado, a dónde fue enviado. Una frase interesante que se usa al final en Hebreos 13, 24 es los de Italia os saluden. Los de Italia os saluden. ¿Qué significa esta frase? Porque esta frase puede ayudarnos a entender el origen de esa carta. Entonces parece haber dos sentidos o dos posibilidades. Fue escrito en Italia y escrito a otros fuera de Italia, o fue escrito fuera de Italia a Italia. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiero decir con eso? La primera opción es que los de Italia significa aquellos que vienen de Italia, es decir, como expatriados, personas de Italia, italianos que viven en otro lugar. Y eso indicaría que quizás él está escribiendo a la iglesia italiana, o de Roma quizás, y que él quiere que ellos, o quieren saludar a ellos de parte de los expatriados italianos que están ahí donde está el autor. Entonces son italianos, donde está el autor, saludando a los recipientes italianos que están viviendo en Italia. O la segunda opción es aquellos que son de Italia, sería ciudadanos viviendo en Italia. Ciudadanos de Italia o personas viviendo en Italia saludando a los recipientes donde quiera que sea, que estén. Entonces quizás son de Asia Menor o Siria, pero los de Italia les saludan. Entonces parece que quizás esa es la idea. En mi opinión, yo creo que eso es la idea. También eso se puede usar para ayudar a defender quién es el autor. Entonces, si él escribió, entonces piensen en eso. Si el autor escribió en Italia al oriente o a otro lugar, fuera como la parte occidental del imperio, ¿quién iba a conocer el autor mejor? El recipiente, ¿cierto? El recipiente iba a conocer mejor, las iglesias recipientes iban a conocer mejor quién es el autor que el lugar donde se escribió. Porque el lugar donde se escribió no era el recipiente intencionado. Entonces no iban a tener ese acceso. Quizás por un tiempo, porque la meta era enviar esa carta a otro lugar. Entonces, quizás eso puede usarse. Entonces, la respuesta al origen también tiene implicaciones para el autor. Porque si es, por ejemplo, digamos que es Pablo, si es Pablo escribiendo en Roma a cristianos fuera de Roma, quizás en Asia Menor, entonces el hecho de que la iglesia oriental siempre decía que era de Pablo, quizás puede ser un argumento fuerte. Que los recipientes conocían y afirmaban que era de Pablo. Entonces eso es un argumento fuerte para Pablo como el autor. Pero esa frase es un poco difícil. Un ejemplo de la misma construcción se encuentra en Juan 11:1, cuando dice, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Entonces habla de cómo él vivía ahí y cómo habla de esa relación, no de Betania como viviendo algo en otro lugar, sino está viviendo en Betania. También Hechos 17 habla de judíos de Tesalónica. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes.
Entonces los judíos daban muchos problemas a Pablo cuando él estuvo allí en Tesalónica, y cuando él está en Berea, ellos escuchan, todavía estando en Tesalónica, y se van para agitar y alborotar a las multitudes en contra de Pablo. Pero esa frase de Tesalónica indica no solamente como la nacionalidad de la persona, pero también dónde están viviendo. Entonces, viendo esa comparación, puede indicar que esa es la mejor interpretación de esa frase aquí, porque está de acuerdo en otros textos que usan la misma estructura, indican dónde está viviendo la persona. Entonces, quizás eso significaría que esta frase habla de dónde está el autor y está saludando a los recipientes de parte de los de ese lugar. En segundo lugar, su destino es indicado en el nombre pros hebraios. En todos los manuscritos griegos y también todas las versiones que contienen un título, dicen a los hebreos, pros hebraios, a los hebreos. Los temas también indican una audiencia mayormente judío-cristiano, y esa audiencia quiere vivir fiel a Cristo y entender el periodo transicional y la tipología del Antiguo Testamento. Entonces, esos temas como confirman que los hebreos de los recipientes eran judíos cristianos o judíos mesiánicos, judíos que se habían convertido en cristianos, y es para ayudarles a entender la tipología del Antiguo Testamento y como la transición entre el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Hablemos un segundo acerca de su género. Como hemos hablado en nuestra clase de hermenéutica y también otras clases, el entender el género de un libro es muy importante, porque cada género tiene ciertas reglas para su interpretación. Hebreos es un poco extraño en ese sentido. Tiene algunas cosas que son parecidas a una epístola, como su conclusión es parecida a otras epístolas, pero no empieza como una epístola, y también tiene una estructura no como todas las epístolas, y tiene mucho lenguaje no de escribir, sino de hablar. Entonces quizás la frase que usa al final en 13:22, que es una palabra de exhortación, identifica su género. Muchos han usado eso como la identificación del género. Es un tipo de homilía o un tipo de sermón escrito, como puesto al final en una forma de epístola, con la conclusión. Pero es una palabra de exhortación, y eso nos ayuda a explicar un poco el lenguaje de hablar que se encuentra en varios lugares, que en vez de hablar de os he escrito, habla de como él había dicho, como 2:5. Porque porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y varios otros lugares que usan lenguaje así, que hablan de un contexto como de hablar en vez de escribir. También la fluidez de su retórica puede ser por causa de esa forma, ese género de discurso o de palabra de exhortación, de sermón. Usa varios argumentos de retórica o de oración, en el sentido de oración retórica, un discurso, como argumentos a fortiori. Cuando hacemos un argumento, si eso aplica en este caso, cuanto más en ese caso menor. Entonces, ese es el tipo de... También otras cosas como aliteración en 1:1, frases que resumen el argumento hacia ese punto, son cosas que se encuentran en la retórica hablada de ese tiempo. Entonces quizás eso también viene de ese género de una palabra de exhortación. También ese género nos ayuda a explicar ciertas técnicas estilísticas. Como vamos a notar, la estructura de Hebreos es muy
Todas las partes son muy íntimamente conectadas. No hay muchas frases o cambios claros, como transiciones claras entre las partes. Como todo fluye muy íntimamente, muy estrechamente. Y quizás eso también fluye de ese género. También puede explicar la falta de un saludo, como es esperado de una epístola. Entonces, por eso quizás el autor no habla de su nombre y no da su saludo, el saludo normal para una epístola. También la audiencia ancha puede explicar la falta de lenguaje personal como en otras cartas. Como por ejemplo, 1 Tesalonicenses, Pablo habla de cada vez que me acuerdo de vosotros, doy gracias al Señor, oro por usted, por vosotros. Como esas frases personales, hablando de su experiencia con ellos, hablando de cómo Él lleva a ellos en su corazón, como en Filipenses o 1 y 2 Corintios o Tesalonicenses. Quizás ese tipo de género y también la audiencia muy ancha que fue escrito a hebreos y no una iglesia específica que puede explicar eso, lo cual también es algo esperado del género de epístola en muchos casos. Y eso nos lleva a la consideración famosa en el libro de Hebreos. ¿Quién es el autor de ese libro? Desafortunadamente, no vamos a poder dar una respuesta como definitiva a esa pregunta, pero quiero ayudarles a entender el debate y dar algunos argumentos útiles para entender esa situación. Y como pueden notar aquí, dice, es un manuscrito con la firma de apóstol Pablo aquí. Entonces, esa es la versión original. Entonces, hay claramente varias propuestas. Pablo traducido por Lucas, Clemente de Roma, Bernabé, Apolos, Pedro, Silas, María, y hay muchos otros. Hay muchas propuestas que se han salido en la historia de la iglesia. Bernabé es argumentado porque hay alguna evidencia en la iglesia primitiva, como Tertuliano, del final del segundo y el principio del tercer siglo, dice que era Bernabé. Hay muchas semejanzas entre Hebreos y la epístola de Bernabé, que la iglesia primitiva creía que era de él. Entonces, esas semejanzas estilísticas son atribuidas a un autor en común. También temas compartidos entre las dos epístolas, de mostrar cómo el Antiguo Testamento se trata de Cristo y apunta a Cristo en forma de tipo. También Bernabé era de una familia levítica, lo cual como le da un trasfondo personal útil para escribir una carta de esa manera. Y también, en una manera interesante, el nombre Bernabé viene del arameo que significa hijo de exhortación. Hijo de exhortación. Porque él se veía como un hombre que siempre exhortaba, siempre animaba, alentaba a los cristianos. Entonces él recibió como ese apodo, Bernabé. Y quizás eso es su palabra de exhortación aquí en ese libro. Viene de su como carácter, como alguien que siempre exhorta y alienta a otros. Apolos, él quien era como un líder en la iglesia de Corinto, también según Hechos 18, él era muy elocuente y era un experto en la ley. Entonces quizás por eso también hay mucha alegoría o interpretación espiritual que se puede decir en el libro de Hebreos, y dicen que debido a que Apolos era de Alejandría, él llevaba con él esa forma de interpretación alegórica de Alejandría que era común entre como Filón y la Septuaginta en cierto nivel y otras cosas también. Eso fue la propuesta de Lutero. Lucas también ha sido considerado uno de los
dos más importantes en esa consideración, debido a algunas consideraciones estilísticas y comparaciones entre Hechos y Lucas y el libro de Hebreos. Y también David Allen hace otro argumento en que él dice que Lucas era un judío y no un gentil, como se ha creído por mucho tiempo. Entonces, ¿qué dice el libro acerca de su autor? ¿Qué sabemos desde el libro del autor de ese libro? Pues sabemos que es un varón. Entonces, eso quita a María. María no puede ser el autor, porque es un varón. ¿Y cómo sabemos eso? Pues en 11:32 habla de sí usando un participio como un tipo de adjetivo en la forma masculina. Usa una forma masculina para referirse a sí mismo. Los pronombres como yo no tienen género, pero un participio sí. Entonces el autor usa un participio masculino para referirse a sí mismo. También sabemos que ese hombre, ese autor, tenía un énfasis pastoral en un balance entre fe y práctica. Entonces, eso no nos ayuda mucho en identificar quién es el autor, pero sí nos ayuda a entender quién no la identidad en sí, sino el carácter del autor. Era bien educado en el Antiguo Testamento y usaba mucho la Septuaginta y también conocía la literatura judía. Era un amigo de Timoteo, que menciona al final de su carta o palabra de exhortación, y tiene muchas semejanzas con la teología de Pablo. Entonces, por lo menos viene del círculo de Pablo, como del círculo de influencia y teología de Pablo. Y casi todos reconocen eso en ese debate. Y por eso Lucas es una buena opción, porque él era un discípulo de Pablo. ¿Y por qué esa pregunta es importante? ¿Y cómo podemos explicarla? Entonces, en primer lugar, quiero repetir la idea que ya he dicho, que canonicidad no depende de quién es el autor en todo el sentido. Claramente en el Nuevo Testamento creemos que la apostolicidad es una idea, un rasgo muy importante, pero Dios es el quien inspira y canoniza los libros de la Biblia. Es la obra de la iglesia reconocer esa inspiración y esa canonicidad, no dar al libro su canonicidad. Algunos quizás han propuesto que las primeras palabras fueron perdidas. Quizás podemos explicarla la dificultad por la primera parte del rollo se perdió. Pero si eso fue lo que pasó, ocurrió como al principio, justo después de enviar la carta, se perdió, lo cual no es muy probable. Lo que es muy probable es que los recipientes conocían quién era el autor, sin tener eso, como Mateo, Marcos o Lucas. Lucas, por ejemplo, no dice quién es, pero claramente el recipiente conocía quién era el autor. Fue escrito anónimamente, pero el recipiente no lo recibió anónimamente, sin conocer quién era el autor. Claramente, ellos tenían algún tipo de relación personal. Y quizás la variación del género podría explicar esa dificultad también. Veamos varias de las opiniones del autor en la iglesia primitiva. Como ya he dicho, el Oriente lo atribuía a Pablo y el Occidente a otros autores. Entonces, la iglesia oriental era como unánime en afirmar que Pablo era el autor. El Occidente, como Roma, donde está Francia hoy, ese lugar tenía más dudas y lo atribuía a otros autores. El Occidente también lo rechazaba por propósitos polémicos, porque fue usado o era la posibilidad de tener problemas teológicos, o algunos herejes lo usaban para defender su doctrina. Por ejemplo, Hebreos 6 parece hablar de la posibilidad de perder la salvación o ciertas cosas así. Entonces quizás alguien
puede rechazar el libro para evitar ese peligro, ese problema. Eso a veces pasó en la iglesia primitiva. La herejía y la manera en que ciertos grupos interpretaban los libros se tenía en cuenta en la consideración de su canonicidad. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis fue rechazado en el Oriente, aunque fue recibido en el Occidente, como el opuesto de Hebreos. Pero fue recibido, pues fue rechazado en el Oriente, porque habían ciertos judíos que enseñaban un tipo de quiliismo, en que creían en un tipo de reino milenario físico en la tierra. Entonces ellos querían evitar esas interpretaciones y por eso tenían problemas con el libro. Orígenes y Clemente de Alejandría reconocieron otras propuestas, pero tendían a una fuente paulina. Es decir, tendían a afirmar que era de Pablo, aunque Clemente de Alejandría dice que era traducido por Lucas, aunque viene en último lugar de Pablo. Es un sermón de Pablo traducido por Lucas. Esa fue la idea de Clemente. Tertuliano fue el primero en proponer a Bernabé. Apolos es propuesto porque tenía mucho tiempo estudiando el Antiguo Testamento y la elocuencia mencionado en Hechos 18. También puedo mencionar aquí Clemente de Roma. No mencioné él antes, pero sí él era una propuesta de la iglesia primitiva. Y eso es porque en su carta, que sí sabemos que viene de él, tiene muchas alusiones al libro de Hebreos. Entonces, parece que puede ser como un mismo autor escribiendo los dos, eso es posible. Pero lo que es más probable es que él está usando el libro de Hebreos, que él está utilizando el libro de Hebreos. Entonces, eso sería como la primera vez que se cita ese libro en Roma, lo cual puede también influenciar nuestra decisión en cuanto al origen. Si Clemente lo está usando al final del primer siglo en Roma, quizás fue escrito a Roma y los de Italia significa los expatriados italianos viviendo en Asia Menor o en otro lugar. Desde la iglesia primitiva, las creencias más comunes son Pablo o Lucas o un sermón predicado por Pablo y traducido luego por Lucas. Como predicado quizás en arameo y traducido al griego o escrito por Lucas. No tiene que ser traducido. Eusebio y Jerónimo identifican el libro como de Pablo. Los concilios de Hipona y Cartago afirman su canonicidad en el occidente al final del siglo IV. De hecho, en conclusión de Orígenes, aunque él prefería que la idea de Pablo como el autor, él dice, quien escribió la carta, en verdad Dios lo sabe. En verdad Dios lo sabe. Entonces sí, Dios sabe quién es el autor, aunque nosotros tenemos nuestras dudas. Entonces, analicemos algunas de esas opiniones en una manera más profunda. Consideremos a Lucas como el autor. Como dije, Lucas y Pablo son como las dos opciones más probables. Lucas tiene varias palabras que son solamente encontradas en Lucas y Hechos y el libro de Hebreos. También hay la apariencia de lo que parece ser una terminología médica, como en 4:12, que dice, habla de las coyunturas y los tuétanos. Entonces quizás ese lenguaje que no se usa en otros lugares en la Biblia, quizás puede venir del contexto o el trasfondo médico de Lucas. También hay conexiones entre los prólogos. Hay continuación temática de cómo Dios está hablando, lo que Dios está haciendo en Cristo y ahora lo que Él está hablando en esa continuación temática. Y también las
Lucas y Hebreos, también, los dos tienen una aliteración con la letra P en su prólogo. La aliteración es cuando tenemos varias palabras que empiecen con la misma letra. Entonces, hay varias palabras que empiecen con P o P en el texto griego de Hebreos y también en Lucas. Entonces, quizás eso es una evidencia para un autor en común. También David Allen da una defensa de que Lucas era un gentil, porque el autor de Hebreos parece ser un judío, o por lo menos alguien que ha pasado mucho tiempo estudiando um, las escrituras y el Antiguo Testamento. Entonces él defiende a él como un judío, lo cual lo hace más posible para ser el autor de ese libro. Ese es uno de los argumentos en contra de Lucas. No solamente eso, que él era probablemente un gentil, sino también que las consecuencias o las coincidencias de palabras son como superficiales, son simplemente palabras y no realmente una unidad de estilo, sino un vocabulario compartido. Entonces, no estoy completamente convencido por el argumento de David Allen, aunque es interesante pensar en eso. Algunos argumentos que usa es, por ejemplo, dice que Lucas es como el nombre como de amigo, nombre familiar de Lucas, como el apodo, pero su nombre verdadero debe encontrarlo aquí. Ajá. En Romanos 16, 21, dice, Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Mis parientes. No tiene que significar parientes en el sentido de ser de la misma familia, sino parientes en ser judíos, de ser como quizás de su familia en una manera más ancha, más amplia. Pero ese nombre Lucio es el nombre Lukios, Lukios en griego. Entonces hay Lucas y Lukios. Y David Allen dice que Lucas era como el nombre normal que Lucas usaba, pero Lukios era su nombre verdadero y era como una manera más formal para presentarse a alguien que no conocía. Entonces, en otros lugares habla de Lucas a un pueblo que Lucas conocía, como Colosenses. Pero aquí en Romanos no había visitado a Roma todavía y usa el nombre como más formal de Lucas que normalmente se usa. Entonces, él dice que entonces hay dos argumentos que tiene que hacer. Pariente significa judío y al Lukios se refiere a Lucas. Pero es posible, pero no es, y él ha encontrado evidencia en otros lugares de ese intercambio de esos dos nombres. Entonces, eso es posible, es posible. Pero un argumento que yo hago en contra de eso es en Colosenses 4. Entonces, cuando él está dando como sus saludos de parte de todos sus amigos, él parece poner como dos categorías. Él habla de varios hombres, Aristarco, Marcos, Bernabé,
Epafras y varios otros. Y dice, esos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Entonces parece como poner Aristarco, Marcos, Bernabé, esos hombres como en el grupo de los únicos de la circuncisión. Y luego va con otra lista, Epafras, Lucas y menciona aquí Demas, quien luego le deja, le abandona. Pero parece poner dos categorías, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, o los no circuncidados. Cuando dice como los únicos de la circuncisión que estaban con Pablo. Entonces eso es algo en contra de Lucas como un judío. Pero todavía es posible. Otro argumento que Alan usa es que Lucas usa mucho la Septuaginta. Pero eso no entiendo por qué eso es un argumento. Porque si no era judío, también iba a usar la Septuaginta. Entonces un gentil iba a usar la Septuaginta también. Entonces no entiendo ese punto. Pero Lucas usa la Septuaginta en sus otras cartas, tanto como Pablo, aunque Pablo a veces usa su propia forma. Y el libro de Hebreos también depende mucho de la Septuaginta. Eso le da un poco fuerza para una audiencia en la diáspora, que es en la dispersión, no en Palestina misma. Aunque no es un argumento conclusivo. Entonces, ¿cuáles son las objeciones en contra de Pablo como el autor? Pues el estilo parece ser un poco diferente y más elegante que los otros escritos de Pablo. Pero quizás eso es por un menosprecio del estilo de Pablo en otras cartas y también el cambio del género. Quizás su manera de hablar era un poco distinta a lo que como escribe. También la introducción es en contra de la práctica general de Pablo sin una identificación apostólica. Entonces, eso es algo interesante y John Owen dice, y vamos a ver el argumento de Owen en un segundo, pero John Owen dice que ese es el único argumento y todos los otros vienen porque personas ven eso y usan eso como la lente que determina los otros argumentos. Entonces, ya que no usan la misma introducción que siempre, ya rechazan desde el principio que Pablo era el autor y busquen otros argumentos. Entonces, si eso es cierto o no, es algo que John Owen dice es interesante. Hebreos 2, 3 a 4 parece indicar que el autor era un discípulo de la segunda generación. Por ejemplo, veamos lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? Entonces, esa idea de nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, eso, según algunos, significa que el autor viene de la segunda generación. Pero yo creo que más lo que significa es que el autor no era un presencial de la vida de Cristo. Entonces puede significar eso o puede significar que él no recibió el evangelio de Dios, sino él recibió el evangelio de los apóstoles. Entonces en ese sentido sí sería de la segunda generación como teológica de los apóstoles de la iglesia y no de la primera, no de los apóstoles. Pero también puede significar como hablando de la vida de Cristo y el testimonio de Dios en la vida de Cristo y como ese testimonio fue confirmado por sus discípulos y los presenciales, los que oyeron. De hecho, no es simplemente los apóstoles, sino los que oyeron.
Y Pablo no vio la vida, aunque él sí vio al Cristo resucitado, no vio a la vida de Cristo. Entonces quizás eso es lo que significa. Entonces debido a ese debate es un poco interesante, pero ese es un argumento que muchos usan en contra de Pablo. Y eso comparando con Gálatas, cuando Pablo usa 2 capítulos para mostrar que su argumento, su teología, su evangelio no viene de los apóstoles ni de los hombres en ninguna manera, sino viene de Dios. Entonces, el decir aquí que él recibió su evangelio de ellos es quizás lo que puede parecer decir, es en contra de lo que Pablo afirma de sí mismo en Gálatas. Entonces, eso es un argumento en contra de Pablo. Otro argumento sería un contraste en el énfasis ministerial de Pablo. Entonces aquí tenemos Pablo escribiendo a judíos cuando él recibió el ministerio a los gentiles. Entonces, ¿por qué él cruzó la frontera ministerial que él había recibido para servir a los judíos y no a los gentiles? Aunque podemos notar que en el libro de Hechos, él casi siempre empezaba con un ministerio a los judíos. Casi siempre empezaba en la sinagoga, en cada ciudad que visitaba. Él iba a la sinagoga, ministraba a los judíos, y si ellos recibieron, qué bueno, si no, se iba a los gentiles. Entonces veamos el argumento de John Owen. John Owen claramente afirma Pablo como el autor del libro. Y no estoy como completamente convencido de una posición personalmente, pero sí tiendo a pensar, después de ver y estudiar eso, estoy tendiendo a pensar que era Pablo. Por ejemplo, él dice, no hay una buena alternativa válida. Entonces, ese es su primer argumento. Él primero muestra como todos los otros no son buenas opciones. En segundo lugar, él hace un argumento muy interesante de 2 de Pedro 3, 15 a 16. No estoy completamente convencido por ese argumento, pero es muy interesante ver su manera de pensar. Dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió. También nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. Entonces, él dice, entonces primero él hace la pregunta, ¿a quién está escribiendo Pedro? Pues él está hablando parece ser los mismos recipientes que la primera carta de Pedro, porque dice, esa es la segunda carta que os he escrito. Entonces, él está hablando a la misma audiencia. Y esa audiencia viene de Asia Menor, judíos en la diáspora. Judíos en la diáspora de Turquía. Ese es su argumento. Entonces, cuando él dice, tal como os escribió nuestro amado hermano Pablo, él está hablando de una carta que Pablo escribió a esos mismos recipientes. ¿Y cuál de las cartas que Pablo escribió fue dirigida a todas esas mismas iglesias que Pedro está escribiendo? Entonces, el argumento de Owen es que es una referencia al libro de Hebreos, escrito a los mismos recipientes. Entonces, él diría que Pablo está escribiendo en Roma, escribiendo a Asia Menor. Entonces, él también ve algunas conexiones con esa idea de la paciencia del Señor y ve eso como un tema importante en el libro de Hebreos. No el tema, pero un tema, y habla de eso. Entonces, ese es su argumento, que él dice que Pedro afirma que Pablo es el autor de esa carta. Él dice que hay mucho acuerdo de estilo y doctrina, que si consideramos más profundamente, sí hay varias concordancias de estilo y doctrina entre Pablo y los otros. Y como he dicho, casi todos reconocen que debe ser por lo menos del círculo paulino, porque hay mucha semejanza doctrinal entre las dos partes, entre Hebreos y las otras epístolas de Pablo.
También él dice que los primeros recipientes eran del Oriente. ¿Cuáles son los que recibieron el libro porque era de Pablo, según ellos? La iglesia oriental siempre recibía la carta como de Pablo desde el principio. Y él dice que en 2 Tesalonicenses 3:17, Pablo dice que él siempre firma sus cartas con como la misma firma. Él siempre pone su firma en todas sus cartas. Entonces él dice que el recipiente, aunque no pone la introducción original, Pablo no dice que lo que demarca la fidelidad de una carta es el inicio o el saludo, sino él pone una firma al final. Una firma al final es lo que marca su autenticidad paulina. Entonces, Owen dice que los recipientes originales recibieron esa firma, pero esa firma era algo especial de Pablo y era algo que no se podía transmitir. Pero los recipientes originales sí conocían que era de Pablo, y él dice que los recipientes originales eran la iglesia oriental, y la iglesia oriental siempre recibía el libro como de Pablo, y eso es su argumento. Y dice que hay varias conexiones dentro del libro que coincide con eso. Él habla de temas paulinos como la exaltación de Cristo, la abrogación de la ley de Moisés y el antiguo pacto. También una estructura interesante y parecida a muchas de las cartas de Pablo, como esa doctrina y luego práctica, una parte de práctica. Y también usa varios argumentos retóricos parecidos, como se encuentran en otros escritos de Pablo. Entonces, esos son los argumentos básicos de Owen. Un argumento extra que puedo dar es que la mayoría de los manuscritos antiguos que incluyen hebreos lo ponen dentro del corpus de Pablo. Casi todos los manuscritos ponen a hebreos dentro del corpus de Pablo. Eso a veces puede ser como simplemente una indicación de ver de ese manuscrito venir como del oriente. Pero es interesante que muchos de los manuscritos antiguos incluyen hebreos. A veces, de hecho, en varios manuscritos, hebreos viene entre Romanos y 1 y 2 Corintios. Ese es un lugar muy común para el libro de Hebreos, entre Romanos y 1 de Corintios, no al final. Consideremos su fecha. Creo que ya el tiempo se está volando. Sí, wow. Entonces saltamos la fecha. Yo voy a decir que más o menos como 62 para la fecha. Es el esquema. Quiero llegar a la teología. Entonces consideremos el uso del Antiguo Testamento en Hebreos y la teología de Hebreos. Y allí terminemos. El libro de Hebreos usa mucho el Antiguo Testamento. 14% de sus palabras vienen de una cita directa al Antiguo Testamento. Casi el doble del promedio del resto del Nuevo Testamento. Entonces, el libro del Nuevo Testamento promedio tiene 7% o 8% de sus palabras que vienen del Antiguo Testamento. Pero Hebreos tiene casi 15%. Y tiene 38 citas directas. Y también tiene la cita más larga del Antiguo Testamento, cuando él cita en capítulo 8 como unos 6 versículos de Jeremías 31 sobre el nuevo pacto. Él usa el Antiguo Testamento para una evidencia, una razón para su argumento, un ejemplo práctico, una exhortación, una base para una exhortación, un consuelo, una razón de fe, un argumento a fortiori, como el contenido de su argumento, etc. Y yo creo que él está usando el Antiguo Testamento correctamente. No tenemos el tiempo para analizar eso, pero en la clase de teología bíblica espero tener un tiempo para analizar más el uso del Antiguo Testamento en el libro de Hebreos.
La teología de esa carta es muy importante. Habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, ya que Él es Dios, sobre Moisés y Josué como cumpliendo, ah, trayendo un nuevo pacto con mejores promesas y un mejor descanso o reposo. Él es superior a los sacerdotes arónicos, ya que Él tiene una nueva ordenación, un llamado ministerial diferente, llamado directamente por Dios, según la orden de Melquisedec. Y también su pacto es superior al antiguo pacto. Él habla de la hermosura y esencia de fe en medio de la persecución, un punto bien importante, hablando de la persecución y como un llamado al pueblo a seguir fiel hasta la muerte, hasta la sangre. Y entonces yo tengo dos libros claves en la Biblia, Romanos y Hebreos. Romanos es como el libro de la teología sistemática del Nuevo Testamento. Es el libro de teología sistemática del Nuevo Testamento. Y Hebreos es como el libro de la teología del pacto del Nuevo Testamento. Romanos nos da la teología sistemática y Hebreos nos da la teología pactual. Entonces eso es interesante pensar. Pero el libro de Hebreos es muy importante para nuestro entendimiento de la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, acerca de la naturaleza de la fe. Sus afirmaciones acerca de su definición de fe es muy útil. Su defensa de cómo el día del Señor o un día de reposo sigue para los cristianos es una defensa clave para nuestro entendimiento del día del Señor en Hebreos 4. También Hebreos 1 a 3, esa afirmación de Cristo como la gran revelación del Padre, es un pasaje bien clave que hemos hablado muchas veces. En último lugar, algo que es interesante y difícil en cuanto al libro de Hebreos es los pasajes de amenaza, los pasajes que hablan de la posibilidad de apostasía. Entonces debemos tomar un minuto para considerar eso y por lo menos definir algunas perspectivas posibles. Algunos han dicho que esos pasajes como capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, que hablan de la posibilidad de caerse o como salir y abandonar la fe, son simplemente hipotéticas, que es una apostasía hipotética. Entonces es como deben vivir como si fuera una realidad, pero realmente no es. Eso no es una buena opción. Algunos dicen que habla de la pérdida de recompensas y no la pérdida de la salvación. Entonces, la meta para empujar a los cristianos a mantenerse fiel no es porque van a perder su salvación, sino porque van a perder sus recompensas, como esos premios celestiales. Otra perspectiva es simplemente que se puede perder la salvación. Eso es la opinión de algunos armenianos, no los armenianos bautistas, como en que muchos de nosotros vivíamos. Pero es muy común. También son pasajes importantes para la teología del pacto de los presbiterianos, en que hay personas que son parte de una forma administración o una administración externa del pacto, aunque no son parte de la parte interna, y por eso se pueden apostatizar. Pero nosotros vamos a decir dos aspectos, como una combinación de las dos últimas. Es una amenaza verdadera para empujar y aumentar la fe. Entonces, la meta es, hay la posibilidad de apostatizar y entonces hay que aumentar nuestra fe, como impulsar nuestra fe, conducir nuestra fe a ser más madura, siempre evitar el pecado, examinarnos a nosotros mismos, como Hebreos 13 dice. Y como esa idea de usar esas amenazas para empujarnos a más obediencia. Pero hay una realidad. La amenaza sí está tocando una realidad, y es la realidad que hay muchos creyentes profesantes, y esa amenaza quiere que los cristianos entiendan la realidad de apostasía, la realidad de falsos convertidos. Que hay algunos que pueden tener todos
todas las señales de un verdadero cristiano. De hecho, él parece haber gustado de los cielos y del don celestial y tener la influencia del Espíritu Santo. Él puede tener todos los mismos frutos que un cristiano verdadero y realmente todavía seguir siendo un puerco o un perro que regresa a su vida anterior. Eso es una posibilidad. Es una posibilidad. Como 1 de Juan 2:19 dice, que ellos se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque no eran de nosotros. Entonces, hay una realidad que esas amenazas tocan. No es la realidad de la pérdida de la salvación eterna, sino es la realidad de que hay creyentes profesantes que no son cristianos verdaderos. Y debemos examinarnos, debemos empujarnos los unos a los otros para evitar la naturaleza engañadora del pecado. Pero debemos exhortarnos cada día, a congregarnos fielmente para tener ese tiempo para exhortar, amonestar, amenazar los unos a los otros, para protegernos de esa realidad de ser un falso convertido. Eso no significa que la certeza y la seguridad no es posible, pero sí significa que debemos examinarnos y debemos tener cuidado y buscar siempre a no dar paso al pecado, pero matar al pecado desde su inicio. Arrepentirnos, perdonarnos, buscar al Señor fielmente, seguir los ejemplos de la fe de muchos otros en el pasado que seguían a Cristo hasta la muerte. Entonces, eso yo creo es como la importancia de esos pasajes y tienen un lugar muy importante en nuestra vida y debemos recordar esos pasajes y usarlos para empujarnos a más obediencia, más fidelidad a Cristo y una confesión de fe más segura y más valiente ante la persecución. Muchas gracias, mis hermanos, por su tiempo y por su paciencia en esta clase un poco larga.